no tiene actividades hechas, realizadas, nada. Entonces, en ese aspecto, tienen estas semanas para ponerse al día, chiquillos, en eso, si no van a perder, ¿ya? Eh, si quieren, después yo les puedo mandar más o menos el panorama, pero a los representantes de cada curso, pero sí eh, hay que entender que están separados por objetivos de aprendizaje, que en ese contexto son tres, y a partir de eso tienen puntaje con las actividades de Classroom, ¿ya? Navarro, tiene que ver con eso, con Classroom, que al final preguntas de las guías estaban en Classroom, ¿ya? Así que eso es lo que interesa, o sea, si no hicieron lo de Classroom, de aquí a fin de mes van a perder, ¿ya? De hecho, nosotros tenemos que tener un panorama listo para el 23 de octubre, eso no impide que después puedan seguir haciéndolo, por algo les dejamos fecha hasta fin de mes, pero si no cumplen, ya no hay nada más que hacer, chiquillos, en ese aspecto, porque se va a sacar un porcentaje de nota por las actividades, por la asistencia y a una autoevaluación que en un par de semanas más se las vamos a hacer llegar. Entonces, eh, depende de ustedes solamente la nota, ¿ya? Claramente si yo entrego tarde, no voy a esperar tener el puntaje máximo, o sea, eso tenganlo claro, ¿ya? Pero sí, aunque sea tener el puntaje que me dé para más que un mínimo, más que un 4 y poder pasar al mundo universitario y tener un NEM adecuado para lo que necesito. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta con eso, ¿no? Ya. Les voy a presentar pantalla para que empecemos con la clase de hoy. Denme un minuto. No, un segundo, un minuto mucho. Hincapié a los chicos del C y del D, ya que son los que están más bajos con las actividades. Así que ojo, ojo, chiquillos, ya, porque eh, lo tienen que hacer, tienen que hacer. Ya, a ver. Ahí, que alguien me diga si se ve bien, si no hay problemas. Sí, Sí, está bien, Sí, profe. todo ok, ya. A ver, nosotros en la clase anterior estuvimos trabajando el concepto, bueno, hace 2 clases atrás, estuvimos trabajando el concepto de liberalismo que nace y surge en Europa. Luego, cómo ese liberalismo, que fue la clase anterior, cómo ese liberalismo eh, llega a América y cómo se va desarrollando ese concepto a lo largo de este territorio. Eh, en el caso chileno, como ustedes ya saben, ese, esa expresión del liberalismo se lleva a cabo bajo lo que era el pensamiento ilustrado y se da todo un proceso de independencia que va a durar por lo menos 8, 10 años para algunos. Y en ese aspecto tenemos 3 periodos: Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva, ¿no es cierto? Distintos próceres, Carrera, O'Higgins, Rodríguez, que al fin y al cabo terminan por darnos una declaración de independencia hacia 1818, pero tras eso el pensamiento liberal se ve mermado por el exilio o autoexilio de Bernardo O'Higgins, por la muerte de Rodríguez y Carrera, y por lo tanto hacia 1823, que es cuando O'Higgins se va de nuestro país y no vuelve nunca más, eh, pasa algo complejo. Y algo tratamos la clase anterior sobre esto, que es el llamado periodo de aprendizaje político, o para algunos historiadores
el periodo de anarquía, pero que abarca más o menos, difiere dependiendo del historiador, pero más o menos entre 1823 a 1830. Para otros historiadores, 1823, 1828. Para otros historiadores, 1823, 1833, con la nueva constitución. Pero independiente del año exacto, más o menos, es un periodo de aprendizaje. Porque en este periodo tenemos que resolver un gran tema, que es cómo nos vamos a organizar políticamente. Es decir, qué tipo de gobierno vamos a tener, ¿ya? Si un gobierno republicano, un gobierno parlamentario, las leyes, qué tipo de leyes, si todos van a ser iguales, qué rol va a jugar la iglesia, ¿ya? Pero para eso, y como lo comentábamos en la clase anterior, tenemos ciertos obstáculos. Y entre esos obstáculos está la falta de experiencia que nosotros tenemos, porque, y lo decíamos en la clase anterior, el cargo más alto que se podía aspirar siendo criollo era con suerte secretario y por lo tanto no tomaba decisiones políticas, no era algo que se podía desarrollar plenamente. Luego de eso, de la falta de experiencia política, tenemos un problema económico. La guerra de independencia nos dejó más el endeudamiento de O'Higgins con Inglaterra, nos deja totalmente en la ruina. Obviamente se genera un descontento en la población. Hay un aumento de impuestos porque el nuevo gobierno quiere recaudar dinero, pero no hay de dónde. Hay una destrucción del campo, hay despido de tropas, por lo tanto el ejército tampoco está muy contento. Y eso va a generar durante este periodo un ambiente bastante complejo, un ambiente en algunos casos, que como ya sabemos y lo vamos a ver, termina con una guerra civil. Entonces, lo que O'Higgins evitó el año 23 autoexiliándose, no se va a poder evitar un par de años más adelante. Y a eso le sumamos que hay disputas, hay peleas entre la clase dirigente y los militares. Los militares abogan porque ellos lucharon por este proceso de independencia, la clase aristocrática aboga porque son ellos los que deben dirigir el proceso político y no los militares. Ante esa situación hay diversos grupos políticos, los pelucones, que son los conservadores, ¿ya? Los liberales o pipiolos, que son más jóvenes, que se han empapado de la idea republicana, se han empapado de la idea de la ilustración, son anti-iglesia católica, todo lo contrario a los pelucones, pero que son tan jóvenes que todavía cuesta que tomen el mando político. Por otro lado, los o'higginistas, que piden que vuelva este prócer, y los estanqueros, que son un grupo de comerciantes, que van a estar liderados por Diego Portales. Así más o menos se va a dar el panorama político. A esto le podemos agregar los federalistas, pero que también a su vez son de un pensamiento liberal, por lo tanto, solo buscan un gobierno de manera distinta o un estado distinto, que sería un estado federal. Ante todo este panorama político, ante todo este panorama ideológico de disputas entre conservadores, liberales, entre la aristocracia y los militares, si se han dado cuenta, no hemos hablado del pueblo en general. ¿Por qué? Porque para la aristocracia el pueblo es netamente la mano de obra y por lo tanto los que realmente hacen la política deben ser los aristócratas, deben ser los de clase alta. Eso es lo que ellos piensan. Y por lo tanto, durante, durante este periodo de ensayo o de aprendizaje político, o también para algunos historiadores llamados ensayos constitucionales, todos van a coincidir en lo mismo. Debemos tener una constitución, debemos tener leyes propias, pero todos también coinciden en otra cosa. No vamos a darle poder al pueblo. El pueblo en general, el campesino, la mujer, ¿ya? Hombres libres que no tienen dinero, para ellos, aristocracia, no se consideran ciudadanos. Y por lo tanto,
no deberían estar considerados en este aspecto. Y si ustedes recuerdan, no vamos a entrar en detalle en cada constitución como lo hicimos alguna vez en clase, pero sí quiero que vean este panorama. Y si ustedes se dan cuenta, este periodo, hasta 1830 e incluso abarcando la constitución del 33, es un periodo de nuevas constituciones. Tenemos la del año 23, que es una constitución moralista, donde habla de un Estado unitario, donde está muy cercana a la Iglesia esta constitución, donde además recuerden que hay un registro público de la moral y las buenas costumbres. Entonces, es una constitución que está hecha para que no se cambie mucho lo que venía desde la época de colonia, sino que más bien cuida el mostrarse ante la sociedad, se ciñe mucho a lo que va a decir la iglesia y por sobre todo es muy conservadora, es muy autoritaria. De ahí en más va a durar un tiempo hasta que el año 26 se intenta, y por eso se llama ensayo federal, no va a llegar a ser constitución porque simplemente no se aprueba en el Congreso, pero fue la idea de estos federalistas liderados por José Miguel Infante que plantea la idea de tener un Estado al estilo norteamericano con 8 o 9 provincias, donde cada una sea autónoma, pero que no prosperó en el Congreso, no llega a votarse. Y luego tenemos la Constitución Liberal del año 28, una constitución que es totalmente opuesta a la del año 23, donde habla de un Estado unitario, donde genera un distanciamiento, ojo, distanciamiento con la Iglesia, ¿ya? No se separa, no habla de separación, sino que de un distanciamiento apropiado, donde a pesar de ser liberal, no sigue, eh, no sigue abogando por el pueblo, ojo, y sí tenía un desarrollo mucho más amplio que la del 23. ¿Qué ocurre? Los conservadores no les gusta esta constitución y por ende entre el año 29 y el año 30 se va a generar una guerra civil. Esa guerra civil se desencadena por este problema. Hay elecciones presidenciales, ¿ya? Sale electo Francisco Antonio Pinto, pero los conservadores acusan que hay problemas, eh, con la elección del vicepresidente, que hay fraude. Y ante esa situación se genera una guerra civil entre el año 29 y el año 30, que finaliza con la llamada batalla del Ircay, donde aparece en escena, no peleando, ojo, Diego Portales, pero sí aportando con dinero. Porque si ustedes recuerdan, Diego Portales es un hombre de negocios, pero que le interesaba que esos negocios funcionaran bien. Y para que funcionaran bien, debía existir una cierta tranquilidad política, que para Diego Portales, en ese momento, se la daban los conservadores. Es por eso que aparece Diego Portales. Y ante esta situación, de manera interina, se nombra a José Tomás Ovalle como presidente y esperando la elección presidencial, que termina siendo el elegido presidente el año 31 hasta el año 41, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, don José Joaquín Prieto Vial. Y él es quien va a establecer este cierre del periodo constitucional con la creación de la Constitución de 1833, que como ustedes saben va a durar casi 100 años, sino, va a sufrir modificación y todo, pero es el punto final de este periodo de ensayo o de aprendizaje político,
pero también es el punto de partida de lo que va a ser el periodo conservador, ¿ya? Ante esto, ante esta situación, es que se va generando la aparición de este gran personaje. Bueno, para algunos gran, para otros no tan importante, pero Diego Portales es alguien que de una u otra manera se debe mencionar en nuestra historia. ¿En qué sentido? En el sentido de que él llega a dar una solución a este problema de inestabilidad política. Él, recuérdenlo, un hombre de negocios, pero que aportó a lo que fue la guerra civil con dinero hacia los conservadores para que ganaran los conservadores esa guerra civil. Y posteriormente, Diego Portales tiene toda una idea, y aquí los vamos a ver, estos postulados, tiene toda una idea de cómo se debe llevar a cabo un gobierno conservador. Ojo, no siendo conservador Diego Portales. Alguna vez en clase tuvimos que analizar un par de cartas de él y recuerden que él plantea la idea de que esto es momentáneo, porque si yo le paso el poder al pueblo, desde la perspectiva de Diego Portales, el pueblo era un ignorante. Entonces, ¿cómo alguien así podía dirigir un país? Se tenían que preparar. Y los liberales todavía no estaban preparados. Por lo tanto, desde la perspectiva de él, de Diego Portales, la única manera de que el poder se desarrollara de buena forma era desde el bando conservador. Entonces, por eso tiene ciertos postulados. El primero de ellos, este ideal de orden, ¿ya? Y ante esa situación, entiende que el orden parte desde el interior y parte para poder generar una estabilidad al país. Y de esa manera, estabilizando al país, nosotros podríamos despegar económicamente. Recuerden que seguimos endeudados, ¿ya? Seguimos con problemas con Inglaterra, porque además no hemos pagado el préstamo. Eh, Tenemos todavía los campos destruidos. Entonces, lo que plantea Portales, ojo, no siendo presidente, a lo más que va a llegar Portales posteriormente va a ser a ministro, bueno, triministro, Relaciones Exteriores, Interior y Relaciones Exteriores, Ministro del Interior, y me falta uno, ya se me va a venir a la mente. Pero va a tener 3 carteras ministeriales. Entonces, ante esa situación, simplemente él, por más que decía que no le interesaba la política, estaba ahí. Y para generar este orden, es el que manda a crear las llamadas guardias cívicas. ¿Ya? Estas guardias cívicas, lo único que buscaban era simplemente mantener el orden y exaltar los símbolos patrios. Sumamente importante para la época. Ojo, un país que recién, ojo, recién está entrando a lo que es un proceso ya de construcción republicana. Entonces, exaltar los símbolos patrios es de suma importancia para un pueblo que durante el proceso de independencia no estaba ni ahí, ya vulgarmente dicho, no estaba ni ahí con este proceso, no les importaba quién estaba o no a cargo del país, y por lo tanto ahora que ya somos independientes, con mayor razón había que exaltar los símbolos patrios, ¿ya? Entonces, ante esta situación es con lo que Diego Portales crea primero las guardias cívicas para mantener el orden. Recuerden, no existe Carabineros recién se va a crear 100 años después. Entonces,
¿Quién vela por el orden? Las guardias cívicas. ¿Y quiénes son los que además deben exaltar los símbolos patrios? Las guardias cívicas. La segunda idea de Portales es que uno debe ser autoritario. Se debe usar el autoritarismo, porque es la única manera de conducir el país. Y donde ese autoritarismo, ¿dónde se va a ver reflejado? En el poder ejecutivo. Él debe tener, el presidente y sus ministros, deben tener una amplia atribución constitucional, que de hecho la Constitución del 33 se lo va a dar, se lo va a otorgar. Y lo importante, este autoritarismo, como les dije anteriormente, debe ser provisorio. ¿Por qué? Porque la clase política debe adecuarse para poder dirigir el país. Y cuando eso ocurra, recién, desde la perspectiva de Portales, debería comenzar este nuevo, el cambio, que ese cambio, recuerden, va a llegar hacia 1861, inicialmente 1871, ¿ya? Pero por ahora, desde la perspectiva de Portales, lo importante es ordenar la casa. Fin del personalismo, otra idea portaliana, ¿qué quiere decir? El cargo es más importante que los intereses personales. Eso lo tenía bastante claro. Es decir, no por ser ministro voy a acceder a favores personales utilizando mi cargo. El cargo, la función pública está por sobre mis intereses personales, ¿ya? Y otro punto sumamente importante para él es esta idea de subordinación. ¿Qué quiere decir? Que las Fuerzas Armadas, el ejército en general, debe subordinarse al poder político, es decir, lo debe obedecer. Las Fuerzas Armadas están para pelear, los políticos están para dirigir, que no se confundan. Ya, esa es la idea. Y por lo mismo es que siendo, y ya me acordé, siendo ministro de guerra, ahí estaba el otro cargo, siendo ministro de guerra, él decide dar de baja a un montón de militares ligados al liberalismo, que son los que se enfrentaron en la guerra civil. Para poder dirigir un país de manera tranquila, debo, de una u otra manera, sacar al enemigo. Y el enemigo está al lado mío. Era el militar liberal que peleó contra mi idea conservadora. Por lo tanto, ¿qué hace Portales? Decide expulsar o dar de baja a estos liberales. Entre ellos, un prócer, Ramón Freire, ¿ya? Que lideró el país después de O'Higgins, pero que lucha en la guerra civil contra Diego Portal o contra las ideas conservadoras que abogaba Portales, y eso le da el irse, de hecho, dado de baja y exiliado a la Polinesia, ¿ya? No va a volver a sino que hasta un tiempo más adelante y ya con otras ideas. Y algo sumamente importante, el rol pedagógico del Estado. Según Diego Portales, el Estado es el responsable, fíjense, de generar en la ciudadanía, es decir, en todos los habitantes del país, una cultura cívica. Ojo, no lo ven como nosotros lo pensamos hoy en día, participación ciudadana, participación, no. Ellos lo ven solamente con la idea de la cultura cívica, los buenos modales, el ser un ciudadano responsable, buena conducta, asociado a un rol eleccionario, aunque, recuérdenlo, quienes podían votar no más allá de el 1 o 2% de la población. Pero la idea final es que el Estado, desde la educación, debía potenciar esta idea del patriotismo, es decir, esta idea de que
la nación está por sobre cualquier cosa. ¿Por qué lo digo? Ojo, hoy en día se cuestionan todas estas cosas, pero en un territorio que está recién formándose, que necesita una identidad, claramente la exaltación patriótica ligado a lo militar, ya a las batallas, a las guerras, a lo que se enfrentó en aquel momento, es lo más cercano para generar este ideal de patriotismo. Pero hoy en día estas ideas claramente están obsoletas. Ya hoy en día se generan otro tipo de cosas. Pero para ese contexto era sumamente importante la exaltación patriótica. Y a nivel internacional, la idea de Portales, ¿cuál es? Que cada territorio simplemente debía cuidarse a sí mismo. Sospechaba mucho de lo que era la doctrina Monroe, que era una doctrina norteamericana, que decía América para los americanos, porque claramente él decía que esas palabras tenían un trasfondo, que era que este gran territorio, que era Estados Unidos, que ya había tenido un enfrentamiento con México, que le había quitado parte de su territorio, claramente no nos quería defender, sino que lo que buscaba era una dominación hacia lo que, establece América, ¿ya? Ante todo este panorama, y voy a volver a una imagen que les mostré esta, ante todo ese panorama, es que hacia el año 33, y para dar término a este proceso de ensayos constitucionales, se promulga una nueva constitución, que es la constitución del 33. Una constitución que es sumamente conservadora, que retoma cosas de la del año 23, donde, bueno, se establece un Congreso bicameral, Cámara de Senadores, diputados, senadores, muy ligada a la Iglesia, nuevamente, donde los presidentes tienen un mayor control producto de esta misma idea que plantea Diego Portales. Y donde finalmente el ciudadano es, o el que ellos estipulan que es un ciudadano, no es más allá del 1 o 2% de la población, donde el resto no es considerado como tal, porque además quienes pueden votar son personas que acrediten dinero, que tengan una edad adecuada, 21 casado, 25 soltero, varones solamente, donde el poder del presidente, ¿dónde se refleja? En, por ejemplo, que su cargo dura 5 años y con posibilidad de reelección. Los primeros 3 presidentes, Prieto, Bulnes, Montt, van a ser reelectos y van a durar 10 años en el cargo. De hecho, son los primeros 4, pero José Joaquín Pérez posteriormente cambia su idea a liberal y ahí empieza todo el proceso de liberalización. Pero si se dan cuenta, para llegar a esto, para llegar a una constitución final, Chile tuvo que tener un periodo de ensayos constitucionales, tuvo que tener un periodo de aprendizaje sobre política. Tuvimos que enfrentarnos a una guerra civil con el fin de decidir realmente qué pasaba. No hubo una elección, no hubo un plebiscito como va a haber hoy día, en estos tiempos, sino que, ojo, si no me parece algo, bueno, arreglémoslo en una guerra. Así de simple. O sea, no creo que sea así de simple, pero así de bélico va a ser el enfrentamiento en aquel entonces. Una idea no se va a disputar en las urnas, como se hace hoy en día. Una idea se va a disputar en un campo de batalla.
Y al final de este periodo vamos a terminar iniciando nuestro proceso republicano de manera conservadora, cosa que una parte de la población no quería, que por algo se genera esta guerra civil, pero le va a dar pie a que este Estado-nación llamado Chile inicie su proceso de desarrollo político y republicano. Eso es lo importante, eso es lo que nosotros debemos destacar. Todo el desarrollo constitucional, incluso el año 23 se toma porque es post proceso de independencia, pero nosotros también sabemos que durante el proceso de independencia también se vivieron 3 constituciones, el reglamento de Carrera y las 2 constituciones de O'Higgins, la del 22 y la del propio 23, ¿ya? Que de hecho no van a ser aceptadas porque no decía cuándo se iba y por eso al final O'Higgins termina autoexiliándose. Pero si se dan cuenta, un país, y eso es lo importante, y eso es lo que tiene que tener claro, un país para conformarse como tal debe vivir estos procesos, debe darse cuenta de qué es mejor para ellos. En aquel entonces, porque nos estábamos constituyendo como un Estado-nación. Hoy en día no hay una guerra civil, pero se va a decidir un nuevo país a partir de un plebiscito, que para la época moderna en que vivimos es lo más razonable. Pero en aquel entonces, en el contexto donde aparece Portal y todo esto, lo más adecuado o lo más razonable desde ese punto de vista era solucionarlo con una guerra civil. Podemos estar de acuerdo, podemos diferir de aquello, pero sí nuestro país vivió este proceso de aprendizaje. Sí tuvo un momento conservador o moralista, tuvo un momento federal de que no prosperó, tuvo un momento liberal, pero los conservadores no lo aceptaron, y eso genera la guerra. Luego viene toda la idea portaliana, que se plasma, ojo, Portales no escribe nada, pero se plasma en la Constitución del 33. Pensemos, ¿sí? Sí que era muy bélico el querer siempre resolver todo con guerras civiles. Es que en aquel entonces, claramente, o sea, sí, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando que ya venían de un proceso independentista de guerra, entonces los ánimos se arreglaban de esa forma, ¿ya? Con enfrentamiento. Hoy en día, en un sistema democrático, no debería ser, ¿ya? La guerra civil es casi el último recurso cuando ya hay un descontrol total. Pero ante ese sentido, por eso se debe mantener y proteger la democracia, porque nadie quiere vivir y sufrir una guerra civil, eso estamos claros. Pero en el siglo XIX, en un territorio que se está construyendo, hay que, hay que plasmar mi idea desde esa perspectiva. Y ojo, y eso es lo que les iba a decir, yo les hablo de Diego Portales porque emerge hacia 1829 ayudando a los conservadores con dinero, todo, quiere su negocio, llega a ser triministro en el gobierno de Prieto, pero Diego Portales fallece el año 37 durante el proceso de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Pero la idea de Portales va a seguir incluso tras su muerte. ¿Ya? Esta idea de orden, de autoridad, disciplina, porque, y vuelvo al mismo punto para que les quede claro, porque desde la perspectiva portaliana, la única manera de ordenar el país es a partir del autoritarismo, porque todavía estos jóvenes liberales no estaban preparados para el poder y para dirigirlo. Por eso recién el año 70, 1870, aparecen los liberales en plena acción,
ya gobernando. Pero para eso, la Constitución va a tener que sufrir cambios, y cambios que van a liberalizar esta Constitución, que se crea de manera conservadora. Entonces, ese es el panorama que nosotros tenemos. Ese es el panorama general que de este periodo, donde simplemente vivimos 3 ensayos constitucionales, establecemos una constitución que dura hasta 1925, con modificaciones a lo largo del tiempo, pero que perdura, donde el gran personaje del momento no va a ser un militar, ni tampoco un político, fíjense, sino que va a ser un comerciante, Diego Portales, y donde principalmente, y lo que nos deja como aprendizaje, es que Chile inicia su proceso republicano, con caídas, con problemas, pero lo inicia. Lo mismo va a ocurrir en otros países de Latinoamérica. ¿Ya? También van a haber procesos incluso de guerra civil, o van a haber complejidades para establecer un Estado-nación. Pero finalmente, ¿a qué llegamos? A que luego del proceso de independencia se establece esta nueva constitución, y que por lo tanto se establece el cambio de lo que es el proceso independentista a lo que va a ser este proceso republicano. Inicialmente conservador, posteriormente liberal, finalmente parlamentario. Así se va a dar el siglo XIX chileno, para que posteriormente, hacia el siglo XX, empiece todo un cambio con la llegada de Alessandri, Ibáñez y todo lo que ya en algún momento vamos a retomar. Pero esto es lo importante, esto es lo destacado, y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda relacionada con esto que quisieran exponer. ¿No? ¿No? ¿Nada? Ya están todos durmiendo. A ver, escúchenme. Con esto damos término a lo que es todo el inicio de lo que es el siglo XIX y cómo el liberalismo se plasma en un Estado. Ya, espérenme un momento. Cómo esto se plasma en un Estado, que va a ser un Estado-nación, que eso es lo importante, y cómo de aquí en adelante, y es lo que vamos a ir trabajando ya la próxima clase, cómo de aquí en adelante empezamos el camino de un país plenamente independiente. Ojo, con altos y bajos, con problemas internos, con problemas externos. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Entonces, de una u otra manera, la construcción de este Estado-nación no va a estar exento de complicaciones posteriores. Una cosa es que hemos alcanzado la independencia, ¿ya? Otra cosa es que logramos estabilizarnos en un sistema republicano, pero de ahí en más empiezan los cambios que va a sufrir el país. 3 presidentes conservadores, un poquito más, unos 4 o 5 liberales, y de ahí un proceso parlamentario que vamos a ir trabajando en el momento. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, profe. ¿No? ¿Todo ok? Ah, Matías Gajardo, recién leí su pregunta. Problemas políticos, mayoritariamente. Yancao, no creo que 30 pesos, pero sí un problema de fondo, ya un problema sí más político. Sí puede ser que se genere pero una corrupción tremenda, algo más grande,
Ya no por uno o dos personajes, sino que a nivel general. Imaginémonos que todo un gobierno, todo un gabinete ministerial, una cosa así, que desencadena una furia tremenda de la población y del propio ejército. Ojo, porque guerra civil tiene que haber por lo menos parte del ejército involucrado. Si no, no se condice. ¿Ya? Chiquillo, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Permítanme un segundo para poder pasar la lista. Por favor, les reitero, ponerse al día. Y al que no le interesa ya, no hay más opción. Ustedes ya están en la parte final de su etapa escolar, así que los únicos perjudicados van a ser ustedes, chiquillos, nadie más. Entonces, no, no hagan cosas que los dejen sin un buen término de año escolar. Sé que no ha sido fácil este periodo, pero hay que tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Y la mejor manera tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer las actividades, tiene que ver con cumplir, y es lo único que se espera de ustedes, ¿ya? Así que, sin más que decir, prepárense para la clase de educación física, pónganse buzo, hagan ejercicio, muévanse un poquito ahí en la casa, y nos estamos viendo el próximo viernes a la misma hora de siempre. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Sí, lo voy a mandar el registro de actividades. Neira, depende del curso, porque ustedes, por ejemplo, el C y el A estaban con el profesor Javier, y por lo tanto hay hay una actividad que no hicimos igual. Así que ahí yo les voy a mandar la foto de lo que tengo, porque está escrito a mano, pero les va a servir para guiarse, ¿ya? Apareció la señorita Soto. Chao, Soto, cuídese. Chao, Ya, profe, chiquillos. Chao, que cuídese. estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Profe, una Sí, pregunta. sí, ¿Está dígame. subiendo los videos de las clases al Classroom? Sí, ¿Sí? sí, Ya. está todo. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídese. Ya, nos Hasta vemos, que luego. estén bien. Chao, chao. Profe, Dígame. en esa parte cuando en la presentación de que decía que se llamaban elecciones presidenciales y que hubo fraude, ¿cierto?, de la guerra Sí, civil, no había comprendido que era el Diego Portales, un hombre de los negocios y algo se lo daban, no me acuerdo qué era. es que lo que le dan a Portales van a ser 3 cargos ministeriales. Eso va a ser lo importante. Que alguien que no decía que no le importaba la política termina siendo triministro y termina siendo un hombre sumamente influyente en la política. Ah, se lo Pero, daban 3 cargos a él. exacto, pero Ah, ya. él desde su punto de vista no le gustaba la política, pero igual estaba ahí. Se importaba del personal, así. Exacto. Ah, ya. Ya, o sea, él con sus ideas plasmó un Chile autoritario, Ah, ya, sin, perfecto. o sea, sin imponerlo, ojo, pero la gente y los políticos de la época lo siguieron, y se dieron cuenta que la idea que él planteaba era adecuada para eso, Ah, ya, perfecto. Sí, ¿ya? quería agregarlo como dato. Ya. Gracias, Sí, profe. ya, chiquillos, que estén